palacios de la casa de nuestro Dios. Alabad allá porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Porque ya ha escondido a Jacob para ti, a Israel por posesión suya. Yo sé ciertamente que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todos los que Jehová quiere lo hacen, en todos los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigio en medio de ti, Egipto, contra el faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sejón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo. Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, Jehová, de generación en generación. Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. Casa de Leví, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Desde Sión sea bendecido Jehová, que mora en Jerusalén. Aleluya. Vengo a ti.
Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti, buen Dios, con el único propósito, Señor, de honrar tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias, bendito Rey, porque nos das la oportunidad, Señor, de venir ante tu presencia, de venir, Señor, y postrarnos y humillarnos bajo tu poderosa mano, bendito Dios, echando sobre ti, Señor, toda nuestra ansiedad, porque tú, Señor, tienes cuidado de nosotros, poderoso de Israel. Bendice, Padre, a cada uno de los que has traído en esta mañana, bendito Dios. Cada varón, cada mujer, cada joven, Señor, que por tu gracia, Señor, has traído en esta mañana, Señor. Bendícelos, buen Dios, y permite, Padre, que esta palabra, que es viva y eficaz, penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Permite, buen Señor, que podamos presentarnos delante de ti en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Un culto pensante, Señor.
Un culto, Señor, que hemos programado toda la semana, Señor, para venir delante de ti y honrar tu nombre, Señor. Porque delante de ti, buen Señor, se doblará toda rodilla de los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito Señor, muchas gracias. Porque todo el tiempo, Señor, nos libras del lazo del cazador, de la peste destructora, buen Dios. Porque todo el tiempo, Señor, nos cubres con tus plumas y debajo de tus alas, Señor, estamos seguros. Poderoso de Israel, gracias, bendito Dios, porque nos libras de todo terror nocturno, de toda saeta que vuela en el día, de toda pestilencia que anda en la oscuridad y de toda mortandad que en medio del día destruye. Y tenemos la certeza, Señor, porque te hemos puesto a ti, Señor, que eres nuestra esperanza, y a ti, Altísimo, por nuestra habitación, que no nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra casa. Porque en tu bondad, Señor, en tu misericordia, a tus ángeles mandarás acerca de nosotros, que nos guarden en todos nuestros caminos, y en sus manos nos sostendrán para que nuestro pie no tropiece en piedra. Gracias, poderoso de Israel, porque nos libra, Señor, de todo pavor repentino, de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque tú, Señor, eres nuestra confianza. Y todo el tiempo, Señor, preservas nuestro pie de quedar preso, Señor. Qué bueno, Señor, es saber que tú bendices al justo y como con un escudo lo rodeas de tu favor. Qué bueno, Señor, es poder decirte, Padre, que necesitamos de ti todo el tiempo. Que reconocemos, buen Dios, nuestra dependencia absoluta de ti. Que separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Que venimos a ti, Señor, reconociendo tu poder, reconociendo tu señorío, reconociendo, Señor, tu soberanía. Y que estamos aquí en este lugar porque a ti te agradó, Señor, no pasarnos por alto el día de hoy, sino que has puesto, Señor, en nuestro corazón así el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Y clamamos, Señor, en esta mañana, por estas familias, Señor, que están aquí en este momento, Señor. No clamamos, Señor, por el mundo, Señor, sino por los que han de creer, por la palabra que nosotros hablamos a los que están en el mundo, Señor. Por aquellos, Señor, que han de creer y que han de poner su esperanza solamente en ti. Toca el corazón de cada una de esas personas, Señor. Y permite, Señor, que tu palabra, que es la que convierte el alma, no regrese vacía, bendito Dios. Gracias, bendito Padre, porque nos das el privilegio de participar en este servicio exclusivo para tus hijos, para aquellos que por tu gracia hemos creído, buen Dios. Porque solo por tu gracia, Señor, por tu bendita gracia,
es que estamos aquí. Reconocemos, Padre, que no te hemos elegido a ti, Señor, sino, como dice tu palabra, tú nos elegiste a nosotros, bendito Dios, para que llevemos fruto, y fruto que sobreabunde, y para que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre, tú, Señor, desde el cielo, nos conceda, Señor, las peticiones de nuestro corazón. Poderoso de Israel, miramos, Señor, cuán bueno y cuán agradable es habitar, Señor, los hermanos juntos, en armonía, delante de ti, buen Dios. Porque aquí, Señor, es donde tú envías tu bendición. Por eso, Señor, levantamos nuestras manos santas, sin ira ni contienda, delante de ti, en señal de reconocimiento que tú eres Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro fuera de ti. Que fuera de ti no hay quien salve, Padre. Que fuera de ti, Señor, no hay quien restaure, no hay quien dé vida, poderoso de Israel. Bendito Dios, en esta mañana nos congregamos, Señor, para conmemorar, Señor, tu muerte y tu resurrección. Bendito Dios, en ti, Señor, está nuestra esperanza, Padre. En ti, buen Señor, está puesta nuestra fe, están puestos nuestros ojos, bendito Dios. Entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Con tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Bienvenidos, iglesia. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días, iglesia. Espero que se encuentren bien. Bueno, quiero invitarlos que puedan ir a sus Biblias, a la primera carta de los Corintios. El capítulo 16. El versículo 1, y voy a dar lectura para ustedes. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Aquí nos queda registrado para quienes
y cómo debemos dar de aquello que Dios nos prospera. Nos cuenta aquí que es para los santos. ¿Sí? Para los santos, y de esta forma glorificamos a Dios. Especialmente aquí en este texto habían en Jerusalén personas que habían quedado sin nada, y con esta ofrenda se iba a sustentarlos a las personas de la iglesia allá en Jerusalén. Y bueno, aquí en nuestra iglesia no es que hemos llegado hasta allá a quedar sin nada, por la gracia de Dios. Sin embargo, no quita ni resta de ser necesario la ofrenda. Lo mejor de todo aquí es que nos dice según haya prosperado. Según Dios nos haya dado, de la misma forma debemos dar a Él. Así que en este tiempo de ofrenda y de diezmos, ¿te has traído algo? Ponlo en tu mano y vamos a orar. Nuestro Padre, ante ti, oh Señor, al cantar alabanzas a ti, a glorificarte participando de tu santa cena, ahora queremos adorarte entregando aquello de lo que tú nos has prosperado, de lo que tú nos has suplido. Gracias, Santo Padre, porque aquí demostramos que tú eres nuestro Dios y que todo nuestro vivir es para glorificarte a ti. Que estos diezmos y estas ofrendas sean olor grato para ti y solo para que tu nombre sea exaltado. En Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, muy buenos días para todos. Es un placer estar nuevamente aquí al frente compartiendo la palabra de Dios. Hace 8 días pues tuvimos todo nuestro día para el Señor, nuestro evento especial, o día para el Señor, y veíamos la importancia de que nuestra vida, en nuestras labores, en nuestro diario vivir, valga la redundancia, reflejemos a Cristo, y lo veíamos a través de los hijos, lo veíamos a través de los estudiantes, a través de las empresas y padres, lo veíamos a través de las diferentes labores, lo veíamos a través de la vida cotidiana, ¿bien? Hoy voy a hacer un alto en 1 Timoteo, aunque está buenísimo, pero vamos a hacer un alto. Y hoy quiero enfocarnos nuevamente en Filipenses. Voy a retomar y vamos a dar lectura, oración y el desarrollo del tema. Filipenses capítulo 1, pero vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 26. Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 26, para entrar en el contexto de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Doy lectura para ustedes. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos
cobrando ánimo en el Señor con mis presiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida, o por mi muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Gracias porque eres tú el que dispone nuestra mente, todo nuestro ser, para venir a alabarte, para venir a glorificarte, para venir a exaltar tu nombre que es sobre todo nombre. Una vez más, Señor, me presento ante ti. Como siempre te lo he dicho, Señor, como vasija de barro en mano del alfarero, para que seas tú, Señor, moldeándome cada día más a la imagen de tu Hijo. Espíritu Santo de Dios, úsame en la mañana de hoy, para que no sea hablando sabiduría mía, ni conocimiento mío, sino que sea exponiendo fielmente tu palabra, para que todos los oyentes, Señor, sean edificados en la roca que eres tú, Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia, como les decía, hace 8 días veíamos todas las labores y cómo la debíamos que hacer para Cristo, ¿cierto? Hoy vamos a ver, y he titulado el tema, la única manera de vivir y morir. La única manera de vivir y morir. Bien. Si vemos del capítulo 12 hasta el 26 que hicimos lectura, el apóstol Pablo no tuvo una vida fácil. No tuvo una vida fácil. Y yo sé que los que estamos aquí muchas veces no tenemos una vida fácil, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál fue la diferencia? Porque si vemos, la carta a los Filipenses es una de las cartas que se llama la carta del gozo. La carta del gozo, todo el tiempo. Pero Pablo la escribe estando ¿dónde? En prisiones, ¿cierto? En prisiones. La escribe y la escribe ¿cómo? Gozoso. Gozoso. Pero ¿de qué se goza el apóstol Pablo? Es la pregunta. ¿De qué se goza el apóstol Pablo? Y si hacemos repaso a la lectura que hicimos, el apóstol Pablo se goza de una sola cosa. ¿Y cuál es? Se goza de que el nombre de Cristo sea anunciado, ¿cierto? De que el nombre de Cristo sea anunciado y se goza. Dice, algunos lo anuncia por envidia, otros lo anuncia con amor verdadero, pero que sea con pretexto o sea en verdad, el nombre de Cristo es anunciado para beneficio de todos, de todos. Pero cuando llegamos a la mitad del pasaje, vemos que el apóstol Pablo como que
sufre una aflicción, porque aún así él sabía y él tenía presente que muy pronto iba a morir, que muy pronto iba a morir. Y para él se hace una pregunta a sí mismo y se pregunta, ¿qué es lo que es mi vida en realidad? ¿Qué es lo que es mi vida en realidad? Y a base de esta pregunta quiero desarrollar la predicación. Aunque el tema es la única manera de vivir y morir, vamos a desarrollarla a base de esta pregunta. ¿Qué es lo que es mi vida en realidad? ¿Por qué razón? Hace 8 días vimos varios oficios. Por eso hoy no quise traer otro oficio más, porque vimos varios oficios y cómo debíamos que ejercer esos oficios para la gloria de Cristo. Pero ¿qué es mi vida en realidad? Y es una pregunta que se hace el apóstol Pablo. Bueno, ¿qué es mi vida en realidad? Estaba sentenciado a muerte y aún así está gozoso diciendo gracias porque todo es anunciado para Cristo. Pero llega un punto que dice, bueno, ¿y mi vida qué? ¿Mi vida qué? Y es ahí cuando escribe el versículo 21, que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para el apóstol Pablo, en su vida, la realidad no era las misiones. Para el apóstol Pablo, en su vida, la realidad no era el abrir iglesias por montones. Para el apóstol Pablo, en su vida, la realidad en su vida no era construir carpas. Para el apóstol Pablo, la realidad en su vida era ¿quién? Cristo. Cristo era la realidad de su vida. Eso es ser cristiano. Que la realidad de nuestra vida sea Cristo, que anhelemos estar con Cristo, que nuestra mente sea la mente de Cristo, que nuestros deseos sean conforme a Cristo. Bien dice el apóstol Pablo en el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Cristo en mi cuerpo. O por vida, o por muerte. O por vida, o por muerte. Porque él sabía que la realidad en su vida no era más, sino Cristo. Cristo. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y muchos en ocasiones dicen, pero el morir, ¿cómo va a ser ganancia? Si has vivido para Cristo, es ganancia. Y lo vamos a ver la mañana de hoy. Pero si no has vivido para Cristo, es una tragedia. Es una tragedia. Pero el apóstol Pablo tenía claro que la realidad en su vida era Cristo, por lo tanto él podía decir perfectamente, y el morir es ganancia. El morir es ganancia. ¿Nosotros podemos decir eso con tanta seguridad como lo estaba diciendo el apóstol Pablo? Él mismo tuvo un momento de aflicción, pero él mismo retoma ánimo porque pone su mirada nuevamente ¿en quién? En Cristo. En Cristo. La pregunta es, ¿nosotros podemos decir eso con la misma seguridad que lo decía el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Si es así, somos las personas más felices del mundo. Si en verdad para mí el vivir es Cristo, somos las personas más felices del mundo. Y solo tenemos un anhelo. ¿Que cuál es? El morir. Porque es ganancia. Ganancia. Y vamos a desarrollar 2 puntos principales. Y el primero es cómo Cristo puede ser nuestra vida. ¿Cómo Cristo puede ser nuestra vida? Ese es el primero. Y el segundo,
¿Cómo la muerte puede ser ganancia? ¿Cómo la muerte puede ser ganancia? El primero, ¿cómo Cristo puede ser nuestra vida? Y el segundo, ¿cómo la muerte puede ser ganancia? Y para desarrollar el primer punto, vamos al versículo 21. Para mí, el vivir es Cristo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Para mí, el vivir es Cristo. Primera parte del versículo 21. Esta primera parte, como mínimo, nos deja ver 5 cosas en la vida del apóstol Pablo. Y de esas 5 cosas debe estar reflejada en la vida de cada uno de nosotros. Si decimos, para mí, el vivir es Cristo. Como mínimo 5 cosas. Quiero resaltar la mañana de hoy. Y esas mismas 5 cosas debe estar reflejada en nuestra vida. Y lo primero que podemos ver cuando dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, es que Él está unido a Cristo. Él está unido a Cristo. Es como cuando tomamos una cadena, si vemos la cadena viene entrelazada, ¿cierto? Y si uno arranca un pedazo de este enlace, ¿qué va a pasar con la cadena? Se daña, ¿cierto? Se rompe, se divide. Bien. Nuestra vida debe estar siempre enlazada, como esa cadena, con Cristo. Y es lo que el apóstol Pablo está mostrando. El apóstol Pablo lo que está diciendo, mire, oyentes de Filipos, oyentes de la puerta estrecha, cada uno de nosotros debe estar unido a Cristo. Unidos a Cristo. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios. Él es Dios. ¿Cómo podemos estar unidos a Cristo? Sencillamente cuando estamos unidos a su palabra. ¿Quieres reflejar a Cristo en tu vida, en todas tus profesiones? Muy sencillo, esté unido a la palabra. Si no estás unido a la palabra, así quieras, todo lo que quieras mostrar a Cristo en tus profesiones, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Porque la única manera que nosotros podemos reflejar a Cristo es cuando estamos unidos a Él. A su palabra, a su verdad. En Él somos justificados, en Él somos santificados, en Él somos glorificados. Si no estamos en Él, nada podemos hacer. Así queramos mostrar una santidad externa, siempre se va a ver manifiesta nuestra naturaleza. Pero uno puede decir, pero el apóstol Pablo en esta etapa de su vida, es que comenzó a decir, para mí el vivir es Cristo. Pero veamos un poco la historia del apóstol Pablo. A ver qué tan diferente es la vida del apóstol Pablo a la vida de nosotros. El apóstol Pablo en sus inicios, ¿cómo era? Perseguidor de la iglesia. Siempre cuando uno escucha al inicio del apóstol Pablo, lo primero que se le viene a la mente, ¿qué es? Perseguidor de la iglesia, ¿cierto? Por su pasión, pero al mismo tiempo por su religiosidad, por su ignorancia. Aunque tenía conocimiento de la ley, ignoraba al Dios de la ley. Y nosotros en algún momento de nuestra vida fuimos perseguidores de la iglesia. ¿Qué cuento que me vengan a hablar de Cristo? No, cuando hay los aleluya. ¡Ay, los aleluya! Claro, algún momento de nuestra vida hemos sido perseguidores. Pero bueno, listo. El apóstol Pablo perseguidor. Pero cuando fue rumbo a Damasco, ¿Dios qué hace? Lo llama, ¿cierto? Y 3 días estuvo ciego, pero estuvo ¿cómo? Alimentándose de Dios.
instruyéndose por el mismo Dios. ¿Y nosotros en nuestra vida hemos tenido ese llamado? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si no, no estaríamos aquí. Muy fácil. Yo creo que sí, o si no, no estaríamos aquí. Entonces, no hay mucha diferencia. Pero después del llamado del apóstol Pablo, ¿él qué comenzó a hacer? Compartir el evangelio. A compartir el evangelio. Y todos decían, pero ¿cómo Pablo, si era el perseguidor, ahora está predicando? Sí, es que ahora es una nueva criatura. Es una trampa, no lo oigan. No, es que ahorita es una nueva criatura. Nosotros hemos sido llamados. ¿Qué estamos haciendo? Y si vemos el apóstol Pablo, toda su vida, después del llamamiento, no se separó de Cristo. No se separó de Cristo. Al contrario, él que dice, mire, he predicado, y he predicado, y he predicado. Y no me canso, y no les vengo a enseñar otra cosa. En 1 Corintios capítulo 2 dice, no he venido a enseñarles otra cosa, sino ¿a quién? A Cristo, y a este crucificado. No he venido con elocuencias de palabra, no he venido para dármelas, sino que he venido a enseñarles el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Cristo y este crucificado. Unido a Cristo. Si nosotros en la primera etapa de la vida del apóstol Pablo le hubiéramos puesto un papel y le hubiéramos escrito, para mí el vivir es, y le hubiéramos dejado un espacio en blanco, muy seguramente él hubiera escrito la ley de Moisés. Porque fariseo sí era. Y acordémonos que los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés, pero no vivía la cátedra de Moisés. Entonces muy probablemente él hubiera escrito la ley de Moisés. Cuando fue recién convertido, recién llamado, su llamamiento eficaz, le hubiéramos escrito nuevamente, para mí el vivir es, y le hubiéramos dejado el espacio en blanco, muy seguramente él hubiera escrito, para mí el vivir es pecado, soy un pecador. Porque fue lo que se dio cuenta. Soy un pecador. No puedo estar en la presencia del Dios Santo. No soy digno de estar en la presencia del Dios Santo por mi pecado. Pero al mismo tiempo se dio cuenta que Él es un pecador, sí, pero que Cristo pagó por sus pecados. Y es ahí donde cuando le pasamos un papel al apóstol Pablo diciendo, para mí el vivir es, y le dejamos el espacio en blanco, perfectamente puedo escribir, para mí el vivir es Cristo. Cristo, porque ya estaba unido a Él. Ya conocía la obra de su Señor en su vida. Y si para Él el vivir es Cristo, su vida la dedicó ¿a quién? A Cristo. A Cristo la dedicó. Si hiciéramos el ejercicio la mañana de hoy y les paso el papel en blanco, para mí el vivir es, y tuviera el espacio en blanco, con toda sinceridad, ¿qué contestarían? Puede ser que muchos pueden contestar, para mí el vivir es el trabajo. Otros pueden decir, para mí el vivir es mi esposa. O la esposa, para mí el vivir es Cristo. ¿Ve? El esposo. Los que tienen hijos, para mí el vivir puede ser mis hijos. Doy todo por ello. Otros pueden decir, para mí el vivir es el dinero, la sana diversión, etcétera. Pero si nosotros nos llamamos ser cristianos, para nosotros debemos escribir, para mí el vivir es Cristo. Cristo. Tu vida y mi vida debe estar unida a Cristo. A nadie más. Todo lo demás, que dice la palabra, viene por añadidura. Todo lo demás viene por añadidura. Lo que pasa es que nos encanta buscar las añadiduras.
y nos alejamos de Cristo. Y nos llamamos ser cristianos. Y nos llamamos ser cristianos. Lo primero que podemos ver es que si decimos, para mí el vivir es Cristo, nosotros debemos estar unidos a Cristo. Lo segundo es que si decimos, para mí el vivir es Cristo, nosotros ya no vivimos para nosotros. Nosotros tenemos la vida de Cristo. Tenemos la vida de Cristo. Y vayamos un momento a Gálatas. Capítulo 2. Versículo 20. Voy a leer mi versión. Alonso, me ayuda con la suya, por favor. Dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Alonso, la suya, porfa. Gálatas 2:20. Dice la palabra de Dios para todos: ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó para salvarme. Gracias. Si eres un cristiano, si eres un verdadero cristiano, porque ahora todo el mundo se llama ser cristiano, pero si eres un verdadero cristiano, tu mayor deseo es que tu vida refleje ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Si eres un verdadero cristiano. Si no, no te importa. No te importa. Bien dice el Salmo 119: lágrimas, ríos corrieron por mis ojos cuando no leí tu ley. ¿Pasa eso con nosotros? ¿O puede pasar un día, 2 días, 3 días y la palabra de Dios, pero yo soy cristiano? 4 días, el domingo, ¿dónde está la Biblia? Desempolvémosla. ¿O somos de aquellos que nuestro mayor deseo es estar en comunión con Él? Pero es que en las obligaciones, sí. Es que entro a trabajar a las 6 de la mañana, listo. Hay excusa. Madrugue. Madrugue. Ejemplo nos ha dado Cristo. Antes de que saliera el sol, ya le estaba orando. Y siendo Dios. Pero ejemplo nos ha dado. Nosotros tenemos un cristianismo muy cómodo, tenemos un cristianismo. Creemos que solo por venir a la iglesia los domingos, creemos que eso ya significa ser cristiano. Creemos que solo por venir a la iglesia, estar en la alabanza, escuchar la predicación, aprendernos uno que otro versículo, ya eso significa ser cristiano. Iglesia, abramos nuestros ojos. No significa. Debes tener una comunión con el Señor cada momento, cada día. Como el Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Señor, en tu ley medito de día y de noche. ¿Pasa eso? Señor, es que no puedo pensar o imaginar pasar un día sin estar en comunión contigo. Cuando estoy con las demás personas, lo que hablo, ¿qué es lo que hablo? ¿Palabra de Dios? ¿O lo que a las personas les gusta oír, lo que el mundo le gusta oír? ¿Qué es lo que hablo? ¿Mis acciones, qué están reflejando? ¿La vida de Cristo? ¿O sencillamente mi condición caída todavía? Iglesia, el cristianismo no es chévere. Venimos a la iglesia los domingos, plan familiar. Y ya. No,
Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Demuestre que su vivir es Cristo. Su vivir no lo demuestra aquí en la iglesia, su vivir lo demuestra afuera. Y eso nos dejaron muy claro hace 8 días. Afuera es donde demuestra su vivir para Cristo. Es que yo no sé qué compartir. Tenga una comunión con el Señor y sabrá qué compartir. Es que yo no soy estudiado, pues no sé. Mira, lea las Escrituras, más que suficiente. Digo Alonso, es que no estamos en el MINS. No es que no necesitas estar en el MINS. Mira. Pasa tiempo con el Señor. Pasa tiempo con el Señor. Escudriña las Escrituras. Escudriña las Escrituras. No espera que empiece a buscarlo cuando nos muramos. Porque créame que esa muerte no va a ser ganancia. No va a ser ganancia. Entonces la pregunta es, ¿nuestra vida es la vida de Cristo? ¿Qué dice Gálatas 2:20? Ciertamente estoy crucificado con Cristo, juntamente con Él, estoy crucificado. Y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que yo hago en la carne, lo hago por fe. ¿En quién? En el Hijo de Dios, en Él. O sea que toda su vida, toda la manifestación de su vida, todo su proceder, todo su hablar, todo su caminar, todo, absolutamente todo lo que hace, lo hace para Cristo. Ahora sí, ¿es fácil ser cristiano? ¿Es fácil ser cristiano? La respuesta es, si Cristo vive en mí, sí. Porque Él es el que obra en mí. Si no, es imposible. Es imposible. Vayamos un momento al Salmo 73:25. Salmo 73:25. ¿Qué dice el salmista? ¿Quién lo tiene? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Gracias. ¿Será que podemos decir esas palabras que usa el salmista? ¿O será que las usamos de cliché? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice la Reina Valera, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Será que eso es una verdad en nuestras vidas? ¿Será que eso es una realidad en nuestras vidas? ¿Será que podemos decir, para mí el vivir es Cristo, por lo cual, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra, sino solamente a ti. Y ese era el deseo del apóstol Pablo. Lo leímos en Filipenses. ¿Qué sigue diciendo? Pero es que si vivo, pues tengo esa lucha. ¿Por qué? Porque sé que si vivo, vivo para el beneficio de vosotros, porque sigo enseñando a Cristo. Él seguía enseñando a Cristo. Pero si muero, es ganancia. Si en ese estrecho. ¿Podemos decir como el salmista? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y dice el versículo 26, mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Eso es una realidad de nuestras vidas? Eso es lo que significa, para mí el vivir es Cristo. ¿O será nuestro trabajo? Mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es mi trabajo. ¿O la reputación? ¿El qué dirá? Si vemos la vida del apóstol Pablo,
El que dirá no le importaba. Muchas veces estuvo predicando en ciudades que lo sacaban casi muerto. Casi muerto lo sacaban. ¿Y él qué hacía? Se daba cuenta que estaba vivo. Porque primero se daba cuenta de que estaba vivo. Claro. Pero ¿qué hacía? Se levantaba y volvía a la ciudad a seguir predicando. ¿Por amor a quiénes? Por amor a los escogidos. Por amor a los escogidos. ¿A quién de nosotros nos han tirado a matar por predicar el evangelio? ¿A quién? A ninguno. Ninguno. El cristianismo en Colombia es muy cómodo. Es uno de los países más cómodos. Porque no hay ese ataque. Ahorita no lo hay. ¿Y qué decimos? Ay, no. Yo compartirle a esa persona, no. Después, ¿qué pensará de mí? La roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Yo dejarme influenciar por la palabra, no. Yo soy cristiano en la iglesia. En la iglesia muestro santidad. Pero en mi casa pues sigo viviendo como mejor me parezca. Siga así. Y es como decía Jordan, una vida doble se lleva. Se lleva una vida doble. Aquí el apóstol Pablo no está diciendo, mire, es que para mí el vivir es Cristo en la sinagoga. O para mí el vivir es Cristo en los templos. O para mí el vivir es Cristo en las casas donde están las iglesias. No. El que dice, para mí el vivir es Cristo. ¿Dónde? En todos los lugares. En todos los lugares. Porque él no tenía una vida doble. Su vida era ¿cuál? La de Cristo. La de Cristo. Estaba unido a Cristo. Pues si está unido a Cristo, su vida es la vida ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Si realmente podemos decir, para mí el vivir es Cristo, no solamente estamos unidos a Cristo, no solamente tenemos la vida de Cristo, sino que también tenemos el amor de Cristo. El amor de Cristo. ¿Cuál amor? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto no quiere decir que nosotros vayamos a morir por alguien más, ¿no? Quiere decir que nosotros compartamos la palabra a tal punto como si diéramos la vida por esa persona. El amor es la máquina que nos hace que todo corra a hacer lo que Cristo hacía. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos amor, sí, pero un amor ¿cómo? Propio. Que yo esté bien, listo. Que yo conozca el evangelio, listo. No hay problema. Que yo sea salvo, listo. Y los demás. Y ese amor hacia el prójimo, ¿dónde está? Cristo no es solamente la motivación de nuestra vida, sino que Él también es el motivador de nuestra vida. Pero ¿qué tal que me saque y no me vuelva a hablar en su vida? Listo, queda Cristo. Pierdo mis amistades, listo, queda Cristo. Quedo totalmente solo, listo, no está solo, está Cristo. Nos apegamos y nos aferramos mucho a los de este mundo. Pero Cristo no es solamente la motivación de nuestra vida, no debe ser solamente la motivación de nuestra vida, sino el motivador de nuestra vida, el que nos mueve a hacer. Si realmente somos cristianos. Si no, tranquilos,
No hay ningún problema. Sigan con su cristianismo cómodo, el de venir los domingos, algunas veces los jueves y ya. Pero no está dando evidencia que para ustedes y para mí el vivir es Cristo. Martín Lutero decía, Pablo no podía dejar a Cristo fuera de su pluma. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo mantenía a Cristo en su corazón. Eso decía Martín Lutero. Pablo no podía dejar a Cristo fuera de su pluma porque el Espíritu Santo mantenía a Cristo en su corazón. ¿Y eso es verdad? ¿Qué dice la Escritura? De la abundancia del corazón, ¿qué habla? Habla la boca, habla la mano, habla todo nuestro ser. Solo basta con escuchar a una persona. Darse cuenta si para él el vivir es Cristo. Ya. Solamente escucharlo. De manera que si, no sé si alguna vez han hecho el ejercicio, pero sería bueno que lo hicieran, que se sentaran frente a todas las cartas del apóstol Pablo. ¿Cuántas son? 13, 14, 13. Porque la de Hebreos no se sabe quién la escribió. Algunos se la añaden al apóstol Pablo, pero pues así es cierta, no se sabe quién la escribió. Probablemente. Bien, si sientas en un día de estos frente a todas las cartas del apóstol Pablo, a todas. Bien, háganle un estudio general. No le estoy diciendo que haga un estudio específico a profundidad, no, a general, así, superficial. Bien. Y miren a ver si en alguna de las cartas del apóstol Pablo no se menciona a Cristo. Es imposible encontrar una carta del apóstol Pablo que no se mencione a Cristo. Es imposible. Todas las cartas del apóstol Pablo inicia con Cristo y termina con Cristo, y en el intermedio está Cristo. Porque para él, estaba unido a Cristo, tenía la vida de Cristo, tenía el amor de Cristo. No podía dejar a Cristo por fuera, porque para él no había pensamiento fuera de Cristo. De manera que si tú quieres saber, esposo, cómo tratar a tu esposa, trátala como Cristo trató a la iglesia. Eso lo habla el apóstol Pablo. De manera que, esposa, quiere saber cómo comportarse con su esposo, sencillamente, compórtese como la iglesia debe comportarse con Cristo. Hijos, ¿quieren saber cómo comportarse con sus padres? Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. ¿Quieres saber cómo perdonar a los demás? Ve a Cristo. ¿Quieres saber cómo debes vivir frente a los demás? Una actitud humilde, sencilla. Mira a Cristo. Pero muchas veces, lastimosamente, uno ve la actitud de una persona y le dice, pero mira, es que yo soy así. Ahí no está Cristo. Ahí no está Cristo. Es que yo hago lo que mejor me parezca, usted no se meta. Ahí no está Cristo. ¿Usted quién es para que venga a decirme algo? ¿Listo? Ahí no está Cristo. En cosas tan sencillas, frases tan sencillas. ¿Quién es usted para yo someterme? Pues su esposo. Ahí no está Cristo.
¿Quién es usted para que me diga que la trate con amor? Pues su esposa. Ahí no está Cristo. En muchos aspectos de nuestra vida nos damos cuenta y en aspectos tan sencillos nos damos cuenta de que para mí el vivir, ¿quién es? Nosotros mismos. Muchas veces. ¿Usted quién es para que lo obedezca? Pues sus padres. Sencillo. Es que ¿por qué Dios no me dio otros padres? Pues porque a Él le plació darlo a usted. Ya. Honra a tu padre y a tu madre. Ya. Es que yo prefiero y se riegan. Listo, no está Cristo ahí presente. No está Cristo presente. Es como cuando el Cristo le dice a los fariseos, esos hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera aparentan una santidad, pero por dentro ¿cómo están? Inmundos. Inmundos. Y esta predicación me ha dado duro, porque ha puesto a analizar nuestras vidas, ha puesto a analizar mi vida. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Tengo una comunión con el Señor cada momento, cada día? ¿O cuál es mi comunión? ¿Cristo o el mundo? ¿Cristo o yo? ¿De verdad estoy dando evidencia de ser cristiano? Acordémonos que el cristianismo no es una religión. No es una religión. Saque eso de la mente. El cristianismo no es una religión. Es un estilo de vida. ¿Cuál estilo? Pues el de Cristo. No hay otro. Por eso se llama cristianismo. De Cristo. No hay otro estilo de vida. Y el apóstol Pablo lo demostró muy bien. Por eso con toda autoridad voy a decir, para mí el vivir es Cristo. Cristo es la respuesta a todas nuestras preguntas. ¿Sabían? ¿Querían saber cómo era el vivir para Cristo? Hace 8 días tuvimos todo un día excelente. Pero es que no se queda solamente a los 8 días. No se queda solamente con la predicación de hoy. ¿Quieres saber verdaderamente cómo puedes vivir y decir, para mí el vivir es Cristo? Vea la palabra. Vea la palabra. Es que yo no tengo los libros de teología que tienen los pastores. Listo, no necesitas. Vea la palabra. Yo no tengo el conocimiento que tiene Puyo. Listo. Puyo tiene el conocimiento, ese conocimiento que Dios le ha dado, pero tú puedes tener conocimiento a través de ¿qué? De la palabra. Come Biblia. Respire Biblia. Y que lo que corra por su sangre que sea Biblia. La historia cuenta de uno de los padres de la iglesia cuando iba a ser quemado en la hoguera porque no quiso arrepentirse de su estilo de vida y de su confesión pública de la palabra de Dios, de Cristo. Lo iban a quemar en la hoguera. La historia cuenta de que este hombre por sus sangres no corría, por sus venas no corrían sangre. Lo registra que por sus venas corría palabra de Dios. ¿Será que en nosotros pueden decir eso? Juan Hus. ¿Será que pueden decir por las venas de Felipe no corre sangre sino palabra de Dios? ¿O qué corre? ¿Qué corre? A ese punto es que nos llama a ser Cristo, a ese punto, que por nuestras venas no corra sangre, que por nuestra mente no corra pensamientos humanos, que por nuestra boca no se hable cosa más, sino que a Cristo. Bienvenidos al cristianismo. Bienvenidos al cristianismo. Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo.
Para mí el vivir es Cristo. Nosotros podemos decir, para mí el vivir es Cristo como cuarto aspecto o cosa que podemos ver cuando tenemos la semejanza de Cristo en mi vida. Y aquí les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando uno está casado, ¿cierto? Y tiene muchos años de casado, o no muchos, ya por ejemplo con mi esposa vamos a cumplir 2 años y vale el ejemplo. Cuando uno está casado, uno coge mucho la semejanza de quién, de la pareja, ¿cierto? De la pareja. Muchos, hasta rasgos físicos, coge de la pareja, resabios, dichos, ¿cierto? Uno inicia una frase, el otro termina la frase, como si los dos tuvieran el mismo pensamiento, como si los dos estuvieran conectados. Pero ese punto llega porque conoce tanto a tu pareja, que pasa eso, ¿cierto? Tiene semejanza con su pareja. ¿Bien? Y con Cristo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos con Cristo? ¿Será que podemos decir que a mi vida se parece a Cristo? ¿O cómo podemos, a qué se parece mi vida? ¿A un artista famoso? ¿A un sueño que yo tenía represado? ¿A quién se parece mi vida? ¿A la de Cristo? ¿A la de Cristo? Cuando uno va pasando por una cafetería, a los que les gusta el café, por ejemplo, en la torre de aquí, la Caja Agraria, abajo hay una cafetería y hacen un café excelente de Juan Valdés. No sé si lo han probado ahí, excelente, muy rico. Y usted pasa por ahí y ¿qué siente? El aroma, ¿cierto? Usted pasa y siente el aroma de ese buen café colombiano. La pregunta es, ¿será que cuando nosotros pasamos por donde sea que pasemos, ¿será que dejamos el aroma de Cristo? Es que a ese punto estamos llamados. Y es cuando decimos que nuestra vida debe ser semejante a la vida de Cristo. Que donde yo esté, deje el aroma de Cristo. Que por donde yo vaya, deje el aroma de Cristo. Que donde yo hable y deje el aroma de Cristo. ¿O qué aroma estamos dejando? Si vemos la vida del apóstol Pablo, ¿el qué dejaba? El aroma de Cristo. Por donde andaba. Y ya la gente sabía, viene Pablo. Viene Pablo. O escribió Pablo. ¿Y qué encontraba en los escritos? A Cristo. Viene Lina. Uy, qué bueno, vamos a escuchar a Cristo. Viene Stephanie. Vamos a escuchar a Cristo. Pero viene Lina. No me hable de Cristo. Ya salimos de la iglesia. Mira Alonso, ¿no? Alonso sí sabe que Cristo, no, que Cristo ya debe ser tan fanático. Perdón, Alonso, ¿no? Que siempre lo puede ejemplo. Debe ser tan fanático. Somos de aquellos que buscamos esa comunión con otras personas que le agrada hablar de Cristo. ¿O somos aquellos que simplemente le gusta escuchar a Cristo 2 horas? ¿Nos complacemos hablando de Cristo los unos a los otros? Por ejemplo, yo me siento muy feliz aquí con los predicadores. ¿Por qué razón? Porque sencillamente yo sé que puedo hablar de Cristo y hay una comunión. Y hay una comunión constante. Pero yo sé que yo salgo afuera y me voy a la casa de algún otro que se llame cristiano y a veces he recibido, porque lo he recibido, no me hable de Cristo. No estamos en el momento de una iglesia, del culto. No quiero, hablemos de otra cosa.
Sencillamente me despido, me voy. Ya. Porque no hay comunión entre la luz y la tiniebla. No la hay. Y estoy hablando en términos de cristiano, que llama a ser cristiano. El propósito que se había hecho el apóstol Pablo era que toda su vida volviera a Cristo. Ese era sido el propósito del apóstol Pablo. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Oler a Cristo? ¿Impregnarnos de Cristo? Que cualquiera pueda venir a nosotros y hacernos cualquier consulta y en vez de decirles yo creo, yo pienso, podemos decir, mire, la Biblia dice. Y en tal parte, en tal lugar. Hace poco me dijeron, no, pero es que no quiero escuchar la razón de la Biblia, quiero escuchar su razón. No, es que mi razón no importa. Lo que importa es lo que dice la Escritura. Y es que a eso estamos llamados. A eso estamos llamados. A que nuestra vida sea semejante a la vida de Cristo. Si decimos, para mí el vivir es Cristo, como quinto aspecto que podemos encontrar, es crecer en nosotros un deseo cada vez mayor de conocer a Cristo. Si en nuestra vida el mayor deseo que nosotros tenemos no es conocer a Cristo, entonces examínate a ti mismo a ver si de verdad eres cristiano. Porque si decimos, para mí el vivir es Cristo, pues mi vida debe anhelar crecer en ese conocimiento de Cristo. Debe anhelar crecer. ¿Qué tanto conoces a Cristo? ¿Qué tanto conoces sus atributos? ¿Qué tanto conoce de todo su ser, de sus oficios? ¿Qué tanto conoce de sus oficios? ¿Qué tanto conoce de su exaltación? ¿Qué tanto conoce de su humillación? ¿Qué tanto conoce de su exaltación nuevamente? Y no estoy usando términos teológicos, sino términos sencillos, bíblicos, para que no haya excusa. ¿Qué tanto conoces a Cristo? ¿Qué tanto vienes a Cristo cada día? ¿10 minutos? ¿5 minutos? ¿15 minutos? ¿1 hora? Una hora. Bien le dijo Cristo a los apóstoles, ¿no podrían orar conmigo al menos 1 hora? Como mínimo. Pero sí queremos que Dios nos use en gran manera. Sí queremos ser usados por Dios. Es que yo no entiendo por qué cuando yo comparto nadie me convence. ¿Qué tanto tiempo estás sacando a solas para orar? Para tener esa comunión con Él. Para estar metido con el Señor. Para estar escudriñando sus escrituras. Para estar conociéndolo a Él. ¿Qué tanto tiempo? ¿Anhelas crecer en el conocimiento de Él? ¿O qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que anhela? Acordémonos que nosotros debemos vivir como si fuera el último día de nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Será que somos aquellos que nos levantamos cada mañana, miramos por la ventana y preguntamos, ¿Él vendrá hoy? ¿Él vendrá hoy? Pero es que por nuestra mente decimos, no, sí, el Señor vendrá. Cristo viene pronto. Pero pareciera que no lo creyéramos. Dice su palabra que Él vendrá como un ladrón en la noche, nadie lo espera. Pero todavía falta. Han pasado más de 2000 años y mire nada. ¿Ah?
por lo menos otros 2000 años. Yo después alcanzo a morirme. Pero somos de aquellos que cada mañana nos levantamos y preguntamos, ¿Él vendrá hoy? No vaya a ser que nos pase como las vírgenes. Que llegue el Señor y las que no tenían el aceite suficiente, ¿qué pasó? Se quedaron. Chao. O somos aquellos obreros aprobados que no tenemos de qué avergonzarnos y que usamos bien la palabra de verdad. No se les olvide esta pregunta, ¿Él vendrá hoy? Cuando tenemos conciencia de que Cristo viene pronto y que nosotros estamos viviendo como si fuera el último día, hombre, ¿será que sí es mi mayor anhelo buscar a Cristo? ¿Conocerle a Él? ¿Crecer en santidad? O eso que lo hagan los pastores. Con que yo lea el proverbio del día ya soy santo. ¿Qué es santidad? Iglesia, los demonios creen, pero no solamente creen, sino que tiemblan ante la presencia del Señor. Nosotros ya leí el Salmo, buenísimo, y el proverbio, y del resto de horas. Tenemos 24 horas al día. 24. ¿Cuántas de esas 24 sacamos para estar en comunión con Cristo? ¿Una? Y las otras 23. El Señor sabe que yo lo amo, pero tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer... Y por su mente, ¿qué se le pasa? Ese versículo que estás memorizando, es ahí donde dice, en tu ley medito de día y de noche. ¿O qué se pasa? ¿La novela de la noche anterior? ¿O el chiste que vimos por Facebook? ¿O por TikTok, que ahorita está muy de moda? ¿O qué se pasa? ¿El chisme que nos averiguamos? Uno sabe la última, ¿no? Creció el coronavirus. ¿Será que eso pasa por nuestras mentes? ¿Qué está pasando por nuestra mente, iglesia? ¿Palabra de Dios? Dios quiera que sea así. Dios quiera que sea así. Si decimos, para mí el vivir es Cristo, estamos diciendo que estamos unidos a Cristo. Estamos diciendo que tenemos la vida de Cristo. Estamos diciendo que tenemos el amor de Cristo. Estamos diciendo que tenemos la semejanza de Cristo. Y estamos diciendo que anhelamos crecer en el conocimiento de Cristo. Por eso le dije 5 aspectos muy generales. Podemos ver en solo esa primera parte del versículo 21. Para mí el vivir es Cristo. Ahora, vamos para la segunda parte. El morir es ganancia. El morir es ganancia. Ahora, si nosotros creemos que la muerte es ganancia, quiere decir que estamos en Cristo. Claro, de resto no sería ganancia. Uno puede decir, uno le podría decir al apóstol Pablo, pero Pablo, usted tiene a Timoteo, tiene a Silas, tiene las iglesias que lo van a extrañar. ¿Cómo puede decir que para usted el morir es ganancia? ¿No piensa en la tristeza de ellos? Hombre, es que, claro que va a pensar, que piensa, pero es que si el cristiano, si la persona toda su vida ha vivido para Cristo, para nosotros no debe ser una tristeza, sino debe ser un gozo. ¿Por qué? Porque su muerte va a ser ganancia. Va a ser ganancia. ¿Dónde va a estar? Allá en el cielo. Disfrutando de la gloria de Dios. Disfrutando del favor de Dios. Por eso dice, para mí el morir es ganancia. Pablo no es que fuera egoísta.
porque no piensa en los sentimientos de la demás persona. No. Pablo tuvo toda una vida en servicio para Cristo. Y si vemos un poco, 2 de Corintios nos hace un relato el apóstol Pablo, léase 2 de Corintios, hace un relato el apóstol Pablo de todos los sufrimientos que él había tenido aquí en la tierra. De todos. Persecución, encarcelamiento, hambre, intento de homicidio. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Listo, yo he sufrido todo eso por amor ¿a quién? A Cristo. Y ahora sé que el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque voy a librarme de este cuerpo que me induce a pecar. Y voy a estar con mi Señor. Si en Cristo morimos, tendremos ganancia. Pero si no morimos en Cristo, no hay ganancia. Es una tragedia. Es una tragedia. Por eso le estoy explicando qué significa para mí el vivir es Cristo. Para que analicemos nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo? Para que cuando llegue el momento de partir con el Señor, digamos, es ganancia. Y cuando la persona parte a la presencia del Señor, no debemos desear que esa persona regrese. Porque ya está muchísimo mejor. Pero si la persona muere sin Cristo, su vida no fue en Cristo, pobre de esa alma. Porque va a ser de tormento. De tormento. Los que trabajan con carpintería, pues yo sé que todos hemos pasado por carpintería. Alguna vez hemos hecho un trabajo manual. Le voy a poner este ejemplo. Tengo un clavo. Tengo un trozo de madera. Tengo un martillo y tengo un serrucho. Y quiero partir la madera, serruchar la madera con el martillo. ¿Será que es posible? No, ¿cierto? O quiero clavar el clavo con el serrucho. ¿Será que va a ser fácil o posible? ¿No, cierto? Bien. ¿Por qué esa analogía? Muy sencillo. Nuestra vida es como el clavo, como la madera, como el martillo y como el serrucho. Cada implemento fue creado para cada labor, ¿cierto? El martillo fue creado ¿para qué? Para golpear y meter el clavo. ¿Y el serrucho para qué? Para cortar la madera. ¿Bien? Nosotros fuimos creados también con un propósito. Con un solo propósito. Y lo que estamos viendo en Génesis, lo hemos visto. En Timoteo lo hemos visto. Y en el transcurso de toda nuestra vida, en el estudio de la palabra, lo hemos visto, el propósito. Un solo propósito. ¿Qué cuál es? ¿Cómo? Más fuerte. Glorificar el nombre de Dios. Exacto. Ese es el propósito. Iglesia, no tratemos de clavar con el serrucho, ni de cortar con el martillo. Seamos implementos o hagamos la labor con la cual nosotros fuimos creados para glorificar el nombre de Dios. Para glorificar el nombre de Dios. Salmo 116. Vayamos un momento. Salmo 116, versículo 15. Voy a leer mi versión y quiero que me ayude otra versión. Reina Valera dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Otra versión, por favor. Huyo, o mi amor.
Gracias, Alonso. Dice, para el Señor es muy dolorosa la muerte de uno de sus fieles seguidores. De sus fieles seguidores. Me gusta para Reina Valera, se pica más. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. No la ve como pérdida. Y no es pérdida. ¿Por qué? Porque toda su vida la dedicó ¿para quién? Para el propósito por el cual fue creado. Ah, pero es que yo no tengo el llamado de pastor, ¿no? Es que vimos hace 8 días que hay diferentes labores, funciones, claro. Y dentro de cada función, cada labor, cada oficio, debes manifestar por el propósito por el cual fuiste creado. Esta vida es un pequeño momento, muy pequeño, de preparación. ¿Preparación de qué? Pues de toda una eternidad. De toda una eternidad. Esta vida es un pequeño momento de preparación para toda una eternidad. Bien sea en el favor de Dios o bien sea en la ira de Dios. ¿Pero qué se prepara? Muy sencillo, toda una eternidad para honrar el nombre de Dios. Para honrar el nombre de Dios. Bien sea en el cielo o bien sea en el infierno. ¿Dónde lo quieres honrar? ¿En el cielo o en el infierno? Créame, en el infierno se honra el nombre de Dios. Y eso dice la Escritura. ¿Dónde lo quieres honrar? ¿Lo quieres honrar en el cielo? Gloria a Dios. ¿Dónde comiences? Aquí en la tierra. Comience a decir, para mí el vivir es Cristo, pero no como una frase de cajón, sino una realidad en tu vida, aquí en la tierra. Y verás que puedas seguir adorándolo por toda una eternidad allá en el cielo. En el infierno, muy sencillo, no lo adores aquí en la tierra, lo vas a hacer en el infierno. Duro, sí, duro, pero es la realidad. Es la realidad. Ahora la siguiente pregunta, ¿estás listo para morir? El apóstol Pablo estaba listo. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero si en estrecho, si quedarme vivo o morir. Pero si vivo voy a seguir predicando el Cristo. Si muero me voy para su presencia. La pregunta es, ¿estás listo para morir? ¿Puedes decir con confianza, para mí el morir es ganancia? No esperes a ya tener la edad de 100 años para empezar a buscarle al Señor. Porque muchos no vamos a llegar a los 100 años. Comience desde ya. El Señor te está dando tiempo. Tiempo te está dando el Señor. Cada día de vida es tiempo que te está dando el Señor para empezar a vivir para Cristo. Para empezar a vivir como un verdadero cristiano. Por eso todavía el Señor no nos ha llamado a su presencia. Nos está dando tiempo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ese tiempo que nos está dando el Señor? ¿Preparándonos para morir? ¿O siguiendo los placeres de este mundo? ¿Qué estamos haciendo? Queridos hermanos en la fe, si en tu vida no está Cristo, sencillamente vas a destruir tu vida en toda una eternidad. Pero si en tu vida está Cristo, sencillamente vas a ganar por toda una eternidad. ¿Qué deseas? ¿Qué deseas?
No seamos como el hijo pródigo, que deseó comer la comida de cerdos. Algunos comentaristas dicen que comió esa comida de cerdo. La Biblia dice que deseó, que deseaba comerla. Más bien seamos como el pródigo, que vuelto en sí, alzó sus ojos al cielo y regresó donde su padre y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconozcamos nuestra condición. Arrepintámonos, que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y Él no nos va a echar afuera. ¿Qué hizo el padre con el hijo pródigo cuando regresó? Corrió. Él no se terminó de llegar, el padre corrió hacia él. Porque el que estaba muerto volvió a la vida. Y ese es el argumento que da el padre. El que estaba muerto volvió a la vida. ¿Cómo cree que nos va a recibir nuestro Padre Celestial? ¿Cómo cree? Es que no, todavía en nuestra mente no está el ser cristianos. Vivimos una falsa religiosidad. Pero espero que a partir de hoy podamos decir: para mí el vivir es Cristo. Y podamos decir: el morir es ganancia. Amado Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Tiempo, Padre, que nos has dado para edificarnos, para ver cuál es la única manera de vivir y de morir. Y es en ti, Señor, solamente en ti. Permite que podamos decir como el apóstol Pablo: para mí el vivir eres tú, Señor. Pero que no sea de labios hacia afuera. Como bien dices tú, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Permite que no seamos de ese pueblo, sino que seamos, Señor, de esos verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Por favor, Señor, permite, Señor, que nos demos cuenta que la predicación no termina, apenas comienza, y que nos examinemos a nosotros mismos y corramos a ti, Señor, a pedir perdón, y estar en comunión contigo cada momento, cada día. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Sediento de ti, un desierto cruzado, si fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí,
Iglesia, qué bueno haber estado aquí en esta mañana aprendiendo y siendo edificados por la palabra de Dios. Que Dios lo continúe bendiciendo grandemente y nos vemos el jueves y el próximo domingo a las 9 de la mañana.